Bienvenidos a su canal Diálogos de Ciencia. El día de hoy tenemos nuevamente al maestro Gerardo Rodríguez Tapia, que trabaja en el Instituto de Ecología de la UNAM, para que nos platique acerca de los materiales y la fuente de origen de muchos de ellos y cómo podemos utilizarlos para diferentes fines. Gerardo, bienvenido al programa. Hola Ale, buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias a ti. Resulta interesante cómo la geomática actualmente pues está en diferentes campos, ¿no? Pero dentro de la biología juega un papel muy importante para conocer, pues por ejemplo, cosas de la biodiversidad, cómo está la situación actual, cómo podemos relacionar diferentes variables para ver cosas relacionadas con tal vez crecimiento de poblaciones o migración de poblaciones. En el instituto, Gerardo, ¿qué nos puedes platicar acerca de algunas de las herramientas tecnológicas que estás utilizando actualmente para obtener datos y poder utilizarlos dentro del campo de la geomática? Sí, mira, pues afortunadamente en el laboratorio del que estoy a cargo, en el Instituto de Ecología, en la unidad de geomática, es muy amplia el abanico de herramientas que tenemos para trabajar toda esta cuestión de la relación entre la biodiversidad con el aspecto geográfico, ¿no? Entonces usamos mapas muy sencillos, lo que llamamos mapas base, mapas de división política, de suelo, hasta mapas más complicados que generalmente accedemos a ellos de portales tanto nacionales como de la NASA, de Europa, que se llama Copernicus, el sistema. Entonces, es muy amplio el abanico y dependiendo de las necesidades que tenemos de la información con la que vamos a trabajar, pues es el tipo de mapas a los que accedemos, ¿no? Generalmente, para cubrir como el área en la que estamos trabajando, utilizamos mapas mundiales, ¿no? Y ahora es muy fácil acceder a ellos, ¿no? Entonces, a pesar de que trabajamos en un instituto que está en México, pues hay estudios que hacemos a nivel mundial, entonces para ello necesitamos también insumos o información a nivel mundial. Entonces, afortunadamente hay portales en los que puedes acceder a ellos de manera muy sencilla, ¿no? Entonces, el abanico es amplio, ¿no? Desde mapas muy básicos de división política, por ejemplo, hasta mapas muy particulares y muy específicos como pH o variables más poco usadas, ¿no? En el caso particular de la información que se está generando o que está asimilando México, ¿cuáles serían algunos de los portales en donde tú obtienes información? Pues mira, el portal de mayor consulta a nivel nacional, tanto en información cartográfica como biológica, uno de ellos es Conavio, ¿no? O sea, Conavio la verdad es que nos provee de información muy particular y muy precisa de información tanto geográfica como biológica, ¿no? Tiene una sección que le llaman geoinformación, en la que tenemos zonas monitoreadas muy particulares, por ejemplo, manglares, hasta a nivel nacional, ¿no? Entonces, es uno de los principales fuentes de información, al igual que INEGI, ¿no? Tanto Conavio como INEGI nos proveen de mucha información cartográfica. También sabemos que como parte integral del trabajo que realiza la universidad, la UNAM, también hay convenios con otro tipo de instituciones. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Tú nos has comentado en otras ocasiones que hay información con la NASA. ¿Qué tipo de información o qué portales son los con los cuales están trabajando en la UNAM? Sí, mira, ahí es muy interesante porque tenemos colaboración con diversas dependencias, tanto dentro de la UNAM como fuera. Por ejemplo, en el Instituto de Ecología, junto con otras dependencias de la UNAM, por ejemplo, el Instituto de Geografía, se formó lo que se llama un consorcio en el que se tiene acceso
a información en este caso muy particular, de un satélite que se llama GOES. El Instituto de Geografía tiene a cargo tanto la estación de trabajo de este satélite, y lo que hizo fue hacer convenios de participación y de colaboración con dependencias de la UNAM y fuera de la UNAM, ¿no? Entonces ahí estamos, por ejemplo, Instituto de Geografía, que es el que coordina todo, está de los que puedo acordarme, Ecología, Ingeniería, Conavio, por ejemplo, y el INE, Conagua, muchas dependencias, Senapred, por ejemplo, áreas que pareciera que no tienen nada que ver con esto, pero por ejemplo, Senapred, Comisión Federal de Electricidad, que tiene un sistema de monitoreo muy importante cuando se trata de huracanes, este, y que con todos ellos coordinamos información de tal forma que cada uno se hace cargo de la información que más trabaja. Por ejemplo, nosotros estamos por hacernos cargo de lo que se llaman índices de vegetación, y cada una de estas dependencias es tan grande la cantidad de información que se genera de este satélite GOES, porque además es a nivel mundial, a nivel mundial y más particularmente de todo el hemisferio, de todo el continente americano. Entonces es tanta la información que necesitamos repartirla y cada uno guardarla y tener un acervo de información para que cuando se necesite consultarlo, pues tengamos ese acceso tanto temporal de hace muchos años y disponible, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que trabajamos, en este caso muy particular con el Instituto de Geografía y con otras dependencias en este satélite que se llama GOES. Por ejemplo, estábamos platicando anteriormente que algunas de estas imágenes que, que se están utilizando, ¿nos podrías mostrar algunos de estos ejemplos, como los que nos mostraste acerca de cómo se ve la Tierra y qué es lo que está sucediendo y qué tipo de información es la que se está generando? Sí, claro, cómo no. Mira, voy a compartir mi pantalla y, por ejemplo, hay este portal que maneja eh, el Instituto de Geografía, se llama Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, que es con el que estamos trabajando, y lo que tenemos es información. Este es el portal del sitio, se llama Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, con el que tenemos convenio, y en este portal podemos acceder a mucha información, tanto a nivel de todo el hemisferio como a nivel nacional. Está dividido en varias secciones, una que se llama Cono, que hace un zoom solamente sobre la República Mexicana, y otro que se llama Disco Completo, ¿no? Donde podemos acceder a imágenes de todo el continente. Por ejemplo, aquí tenemos acceso a imágenes desde el mes pasado, de mayo, donde podemos ver, por ejemplo, esta es una imagen de noche, aquí tienen los datos de la toma de la imagen, y muestra lo que le llaman temperatura de nubes, la temperatura que tienen las nubes a lo largo de todo el continente en esta escena, ¿no? Lo que le llaman escena. Y tenemos, por ejemplo, otro tipo de imágenes. Mm, ok, tenemos imágenes, por ejemplo, de diferentes zonas, ¿no? Con los sensores con los que estamos trabajando. La ventaja de este satélite es que tenemos acceso a diferentes tipos de imágenes, ¿no? Si se pueden dar cuenta, por ejemplo, están lo que le llaman sensores BIR, sensores MODIS, sensores ABHRR, y de diferentes fuentes, ¿no? Déjame poner el portal inicial. Aquí está, ¿no? Entonces, este es el portal inicial. Lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, cuando hablábamos de cómo hacíamos para detectar, por ejemplo, ciertas variables, cómo nos familiarizamos con ella. Esta es una imagen muy interesante porque a simple vista uno no tiene el ojo para detectar este tipo de información, pero lo que está mostrando esta imagen es un mapa de tormentas eléctricas. Si se fijan, por ejemplo, en esta parte superior de la imagen en Canadá, lo que está haciendo es
monitorear una serie empieza, por ejemplo, el día, ayer, 8 de julio, y junio, perdón, y lo que está monitoreando es las tormentas eléctricas a lo largo de todo el día, de toda la noche, perdón, ¿no? Entonces, si pueden ver, por ejemplo, en la zona central de la República Mexicana, pues lo que están viendo, ese parpadeo de lucecitas, son las tormentas eléctricas que se están viendo en este periodo de tiempo. Ahí es donde uno ya tiene como cierto ojo para detectar este tipo de fenómenos, ¿no? Pueden servir este tipo de imágenes para ejercicios por ejemplo, no sé, de fenómenos climatológicos como lluvias o en qué zonas de la República tienen ese comportamiento, ¿no? Por ejemplo, el norte pocas veces tiene ese comportamiento en estas temporadas, ¿no? Entonces, está más concentrado en la parte centro-sur de la República Mexicana, ¿no? En este caso en particular. Así es como uno puede detectar este tipo o trabajar con este tipo de información. Mm, y bueno, tenemos también, por ejemplo, déjenme salir de esta parte. También tenemos imágenes en las que se muestran, igual, en diferentes periodos de tiempo. Cada una de las imágenes tiene la referencia tanto del día como de la hora en la que se está trabajando la información. Esta imagen también tiene que ver con temperatura de nubes, ¿no? Y empezamos a ver fenómenos en estas fechas. Esta imagen es el día 6, no, perdón, el de ayer en el transcurso del día, y lo que empezamos a ver son fenómenos como formación de tormentas tropicales o huracanes, ¿no? Entonces lo que empieza a mostrar este mapa son ese tipo de fenómenos, ¿no? También nos comentabas acerca de cómo ustedes utilizan algunos datos, sobre todo de diferentes características, ¿no? Tipos de suelo, pH o precipitación. ¿Cómo los estás utilizando últimamente en algún trabajo que estás realizando? Ah, claro. Sí, mira, también esa parte es muy interesante porque en un principio partimos de información de este tipo, ¿no? No sé, ahí, por ejemplo, tenemos datos, por ejemplo, de portales en los que podemos ver tipos de suelo, ¿no? Este es un portal de todo el mundo, se llama SoilGrid, en el que tienes variables de todo tipo, en cuestión de suelo, por ejemplo, carbono orgánico en el suelo, propiedades físicas, arcilla, pedregosidad, capacidad de intercambio catiónico, nitrógeno, pH, por ejemplo, variables que yo les decía que a veces no está uno tan familiarizado en trabajar con ellas, pero que suelen ser importantes para cierto tipo de análisis, ¿no? Por ejemplo, esta de pH a diferentes profundidades, ¿no? A nivel, por ejemplo, nacional. Cuando combinamos estas variables de pH con otro tipo de variables, por ejemplo, déjenme mostrarles una ¿no? Por ejemplo, tenemos variables de índices de vegetación que se llaman NDVIs, en los que accedemos a los mapas de vegetación y los combinamos para obtener cierta información, pues lo que generamos es esto, ¿no? Gráficas en las que nosotros estamos monitoreando, por ejemplo, en este caso, precipitación, que es una variable muy conocida y que estamos más familiarizados con ella, con, por ejemplo, déjenme moverla, con vegetación, ¿no? Entonces, en este caso estamos viendo sitios en los que combinamos precipitación con un índice de vegetación y lo que refleja una variable como índice de vegetación es qué tan la verdosidad del sitio, ¿no? Qué tan vigoroso es el sitio en función de la vegetación que tiene. Entonces, de manera natural uno asocia sitios que tienen una cantidad importante de precipitación
con una cantidad de vegetación importante, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, sitios que tienen poca precipitación y entonces la cantidad de vegetación va a ser menor, ¿no? Lo que estamos viendo en esta gráfica es una división que hicimos de 8,000 puntos a lo largo de todo el mundo en zonas que llamamos, si lo ven, pues si ven este código de colores, abajo de la gráfica se muestra un código de colores, el rojo que es una zona afrotropical, una naranjita australasia, verde indomalaya, una neotropical azul y una azul celeste oceánica, ¿no? Entonces, Oceanía, perdón. Entonces, lo que estamos viendo es cómo se comporta esta variable de precipitación y el índice de vegetación en función de esos sitios que seleccionamos, ¿no? Entonces, como interpretamos la gráfica es, bueno, ¿cuáles son los sitios que tienen una cantidad de vegetación más densa con respecto a los que no la tienen, ¿no? No le hagan caso al fondo de colores grises, que eso marca otra cosa, pero si nos concentramos tanto en los puntos como en las tendencias de las líneas, pues vemos que sí hay tanto una correlación como una división de sitios en función de esas dos variables, ¿no? Entonces, esos son los resultados de combinar esas dos variables o variables que estemos trabajando y cómo los interpretamos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ya entra en juego pues otro tipo de conocimiento respecto a cómo estamos trabajando la información, ¿no? Y si realmente lo que estamos nosotros encontrando en estos sitios está reflejando la hipótesis que teníamos, ¿no? Si realmente los sitios que estamos viendo se están comportando de acuerdo a las variables que estamos trabajando, ¿no? Esos pueden ser ejercicios que podemos hacer muy sencillos por ejemplo, en México están muy marcadas las temporalidades de lluvias y de secas, ¿no? Entonces podemos ver cómo se comportan sitios como el desierto de Sonora en temporada de secas y de lluvias, a diferencia de la península de Yucatán por ejemplo, zonas de Mesoamérica, mm, en estas dos temporadas del año, ¿no? Entonces, se pueden hacer ejercicios muy sencillos con este tipo de información, ¿no? Y así es en lo que concretamos el trabajo con variables que en principio son a veces complicadas de trabajar y la cantidad de información es mucha, ¿no? También si ven, por ejemplo, en el eje donde está la precipitación, pues tenemos valores mensuales de precipitación desde el año 2004 al 2016, ¿no? Entonces son muchos puntos para trabajar en una variable. Sí. Gerardo, y en relación a otro tipo de información, ¿qué otras páginas nos recomendarías que los profesores pueden, o las personas que quieran tener información puedan explorar? O sea, ¿qué tanta oferta tenemos actualmente usando las tecnologías de la información? Sí, claro. Pues mira, afortunadamente tenemos una cantidad de acceso a datos muy grande, ¿no? Por ejemplo, hay portales en los ¿dónde estoy? Acá, estoy cambiando de pantalla. Este, por ejemplo, tenemos portales de acceso a datos como Conavio, que es el principal y creo que de los más importantes portales de acceso a datos. Otro portal de acceso a datos muy importante que concentra información de de prácticamente todo el mundo, es GBIF y tiene esta cantidad de registros, ¿no? Un billón y medio casi de acceso a registros de todos los grupos taxonómicos. Digo, por cantidad de datos no nos detenemos, es mucha la información. Y hay portales ya en la cuestión de acceso a datos más particulares. Por ejemplo, que me parece un portal muy interesante de acceso a información de peces de continentales, y se tiene monitoreado en todo el mundo, ¿no? Portales, por ejemplo, para anfibios y reptiles, también de todo el mundo, aves, este, mamíferos, este portal de vertebrados también que maneja diferentes tipos de colecciones. Y esto es en cuanto a el acceso a la información de datos.
Y por el otro lado tenemos el acceso a la información cartográfica, que es como el complemento con el que nosotros trabajamos y que es básicamente de nuestros insumos principales. Conavio, que Conavio tiene un portal que yo les decía que se llama Portal de Acceso a Geoinformación, donde concentra información pues prácticamente de todo lo que nos pueda ocurrir en cuestión cartográfica, ¿no? Desde vegetación, uso de suelo, cosas muy sencillas como división política, ecorregiones, topografía, hidrología. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, ya portales más especializados, como por ejemplo de la NASA. Déjenme ir a la parte principal, que se llama NEO, que es de observación de la Tierra de la NASA. Puedes entrar o consultar información atmosférica, de uso de suelo, información del mar. Este otro que tiene que ver con un portal que se llama MODIS, que es un sensor de Estados Unidos, que también tiene información atmosférica, oceánica, de uso de suelo. También de la NASA, que es un portal donde puedes acceder a información de todo el mundo y de diferentes variables, de diferentes plataformas. El portal que yo les decía de la NOT, que tenemos información de climatológica principalmente, de todo el continente. Este portal de suelos, ¿no? Donde tenemos información de diferente tipo que podemos trabajar con a nivel mundial y a diferentes profundidades, ¿no? Que es como, o horizontes, ¿no? Que es lo que se usa mucho en cuestiones de suelo. Entonces, como ven, la oferta en acceso a la información es muy amplia y depende mucho de las necesidades que tengamos y de los ejercicios que querramos hacer, ¿no? Si en primera instancia pareciera que es acceso a información muy complicada, la verdad es que no lo es, ¿no? O sea, simplemente a veces puede resultar un poco laborioso el descargar la información, pero lo que me he dado cuenta en estos últimos meses es que la gran mayoría de los portales, tanto los de Estados Unidos, que son lo que representa a América, Estados Unidos y Canadá, y los de Europa, que es un portal que se llama Copérnicus, que concentra toda la información de la Unión Europea, han buscado ser muy intuitivos y muy accesibles para la descarga de la información, ¿no? De tal forma que no se necesita ser un especialista en cartografía, en manejo de imagen satelital, en percepción remota para acceder a esta información. Es muy sencillo bajar la información. Yo los invitaría a que este, exploren un poquito estos portales y descarguen la información. Y algo que siempre les decimos a los alumnos es, pues no tengan miedo a darle clic o a picarle a la información, ¿no? O sea, lo más que puede pasar es que se pierda la información, la vuelven a descargar y ya, pero aventúrense a tratar de trabajar con esta información y de bajarla, ¿no? Ese sería como básicamente el mensaje. Y por disposición de portales para información tanto de datos biológicos como cartográficos, la verdad es que no hay ningún límite, ¿no? Tanto en la cuestión temporal, hay datos de 1970, por ejemplo, Landsat, que trabaja con información de vegetación, pues hay información desde los 70, ¿no? Entonces, por ese lado no nos detenemos. Información biológica, hay información desde los 50, creo, y hasta el día de ayer, ¿no? Ya lo vieron con las imágenes GOES, ¿no? Tenemos información hasta el día de ayer, tanto de muchas variables, ¿no? Precipitación, temperatura, muchas, ¿no? Entonces, por ese lado, no hay límite para trabajar con la información. Gerardo, en esta parte de cómo obtener datos, actualmente pues estamos muy preocupados en lo que tiene que ver con el cambio climático y cómo se suma un factor más a que las especies se vean afectadas y afectadas tanto de forma positiva como de forma negativa.
Ujú. ¿Qué trabajos han estado ustedes desarrollando con respecto a esto? Mira, con respecto a cambio climático, varias de las cosas que hemos hecho, por ejemplo, es monitorear. Tenemos ejercicios en laboratorio en el que, por ejemplo, de manera particular con lo que yo he estado trabajando es ver qué pasa con ciertas especies de insectos, en este caso muy particular de libélulas, que los insectos son como los grupos que pueden ser sensores para monitorear qué está, y muy fácil de trabajar para monitorear qué está pasando con cuestiones de cambio climático. Entonces, en laboratorio vimos que por ejemplo, hay especies que por efecto de cambio climático pueden llegar en cierto momento a compartir sus áreas de distribución de lo que hace muchos años no pasaba, y con estas modificaciones de temperatura y precipitación como consecuencia de cambio climático, pues pueden llegar a lo que se llama hibridizarse, ¿no? Es decir, a compartir sus áreas de distribución y empezarse a reproducir de manera no natural, digamos, ¿no? Lo que no pasaba en el ambiente, ¿no? Esto lo detectamos en laboratorio, entonces lo que hicimos fue preguntarnos qué pasaría en sus distribuciones naturales si esto llegara a pasar, si este fenómeno de hibridización se concretara. Entonces lo que hicimos fueron proyecciones a diferentes escalas de tiempo en las que nosotros monitoreábamos cómo se podrían llegar a modificar las áreas de distribución de estas especies en Norteamérica y qué pasaría con ello, ¿no? Entonces lo que hicimos fue hacer 3 series de tiempo hasta 2070 en los que veíamos si habría una consecuencia y si realmente estas especies se hibridizarían, ¿no? Entonces, lo que vimos es que sí, o sea, en diferentes periodos de tiempo había especies muy sensibles en las que había 3 escenarios, ¿no? Uno en el que había especies que no aguantaban estos cambios de temperatura y de precipitación y sus áreas de distribución se reducían al grado de que desaparecían, otras que sí llegaban a compartirse y se hibridizaban, y otras en las que una especie, la área de distribución de una especie, embebía a la otra, ¿no? Entonces se perdía totalmente la de una de ellas, ¿no? Entonces, esta hipótesis de si lo que pasaba en laboratorio y lo trasladábamos a los ambientes naturales de las especies, ¿qué pasaba? Pues se cumplía, ¿no? Es decir, el efecto del cambio climático era tan importante que sí tenía una repercusión en las áreas de distribución de las especies, en este caso particular de libélulas, ¿no? Eso lo hicimos en Norteamérica con 4 especies. Y luego también lo hicimos eh, creo que 16 especies en Europa, ¿no? Como con esta misma hipótesis, y en ambos casos los efectos del cambio climático eran muy importantes para este grupo de insectos, ¿no? Y ahora esto se podía extrapolar a otros grupos, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso las libélulas es un grupo que sirve para monitorear el efecto de los cambios en los hábitats de muchas especies, ¿no? Entonces, era un ejercicio que nos servía para poder ejemplificar qué estaría pasando con otros grupos, simplemente tomando a las libélulas como ejemplo. Y bueno, ya para finalizar, eh, tú que has explorado todas las plataformas que actualmente tenemos gracias a las tecnologías de la información y comunicación, eh, materiales que los profesores puedan acceder, algunos portales que nos puedas, o sea, que nos puedas ofrecer, que ya hayas explorado para que encuentren actividades o encuentren materiales. Sí, mira, hay portales muy útiles, y que son, la verdad es que muy interesantes para trabajar con esta información, ¿no? Mire, encontré uno, por ejemplo, de Nat Geo, de National Geographic, que está muy interesante porque lo que tiene es información
Aquí está, ¿no? Se llama Mapping Biodiversity y lo que hace es, ay, perdón, mm, 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 aquí está, Mapping Biodiversity de Nat Geo, ¿no? Espérate tantito, Gerardo. Regrésate a ese que en el Google, Ajá, pero ponlo como arriba dice traducir esta página. Eso. ¿ya lo están viendo? Ya está. Entonces, bueno, este portal es muy interesante porque tiene actividades divididas en grados escolares, en asignaturas, por ejemplo, biología, geografía humana, geografía física, el contenido y el tiempo que uno puede destinar a la actividad, ¿no? De tal forma que uno como profesor puede seleccionar estas actividades en función del tiempo que tenemos o en función del tiempo que queremos que los chicos empleen para resolverlas y tiene varias actividades, ¿no? Déjenme que acabe de cargar esto. Mm, Y hay actividades, por ejemplo, desde cosas como orientaciones, en el sentido de prácticas que tienen que ver con puntos cardinales o con biodiversidad, o ahora no sé por qué no está cargando esto, si ya lo tenía. No sé si tenga que ver con esto de la traducción. Si quieres, regrésate al de inglés. Ya situaron ahorita esto y A ver, eso nada más voy a copiar vuelve arribita, digo. Ajá. creo Sí, que es sí más tiene que ver rápido con. así. Entonces, bueno, tienen la posibilidad de tenerlo en español también, ya lo vieron, pero tiene diferentes actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál estaba? Ya no sé cuál es la que te había mostrado hace un rato, pero por ejemplo, miren, esta actividad que tiene que ver con biodiversidad, entonces tiene materiales, tanto de imágenes como como para material para trabajar los chicos, ¿no? Entonces, ya me hice bolas aquí, déjenme. Education, estos son los que yo había visto. Que quería ubicar las actividades que te había mostrado hace un ratito para la de las escalas. Ah, ya sé, aquí está. Y bueno, cada una de ellas tiene la descripción, por ejemplo, de qué estarían trabajando, ¿no? Miren, estas son las que yo les quería mostrar, ¿no? Tiene actividades, por ejemplo, de puntos cardinales, ¿no? Vamos a tomar este. Entonces tiene igual lo que les comentaba yo, la descripción de los grados en los que lo puedes aplicar, el tiempo para llevar a cabo la actividad como tal, las materias, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta actividad tiene que ver con orientación, ¿no? O puntos cardinales en un mapa. Entonces tienes diferentes actividades que puedes llevar a cabo con los alumnos, este, imágenes, o esta, ¿no? Que nos pareció muy interesante porque es una actividad como tal, estructurada, donde los alumnos describen
las orientaciones respecto a puntos de referencia, ¿no? Por ejemplo, Norteamérica está al norte, sur, este, oeste de Sudamérica, ¿no? Entonces ellos tienen que realizar esta actividad teniendo como referencia el punto que nosotros les damos para orientarse, ¿no? Y así tenemos las diferentes actividades, ¿no? Hay una este, para puntos cardinales, otra de escalas, hay otras de mapas y mapeo y biodiversidad, ¿no? Entonces, este portal como tal tiene muchas actividades que nosotros podemos realizar con los alumnos y ya están estructuradas y las podemos trabajar, ¿no? Hay otro tipo de información, otro tipo de portales que me parecieron, pues si no, este, para realizar análisis, pues sí muy ilustrativos en el sentido de que los alumnos puedan visualizar que podemos llevar a la parte geográfica o espacial cosas que no se nos hubieran ocurrido en otro momento, ¿no? Por ejemplo, este es un mapa sonoro de México y lo que hace es tener un registro de tanto de instrumentos musicales como de grabaciones. Está hecho junto con la Fonoteca Nacional, donde nosotros podemos ver pues qué tipo de instrumentos o qué tipo de música música tradicional se tiene registrada en diferentes zonas de la República Mexicana, ¿no? Entonces, por ejemplo, que está en el norte de la República, tiene información de tambores rarámuris, ¿no? Por ejemplo. Y esta puede ser una actividad en la que realicemos con los alumnos y que les pidamos, por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿no? ¿Cuál es la representación de música en el norte del país, ¿no? Y entonces aquí tiene una parte de audio donde ellos pueden ver y escuchar el tipo de música de las diferentes zonas, ¿no? Entonces, esta también me pareció un ejercicio interesante y una fuente de datos en las que podemos nosotros utilizar para realizar ejercicios con ellos con cosas que parecieran, pues a las que no podemos tener acceso, ¿no? Como por ejemplo los sonidos o los instrumentos musicales de la República Mexicana, ¿no? Y ver cómo van cambiando de norte a sur o de oriente a poniente, pues dependiendo de la parte cultural, ¿no? Entonces, este es otro de los recursos a los que podemos acceder, ¿no? Ya no tanto como en el anterior, que tienen bien estructuradas las prácticas, pero sí nos puede servir para nosotros generar algún otro tipo de actividad con los alumnos. Estos son solo dos ejemplos, pero hay infinidad de ejercicios. Nosotros también estamos por subirlo a la página del Instituto de Ecología, un manual de prácticas con aspectos geográficos para alumnos de bachillerato, ¿no? Entonces hay mucha fuente de información con los que podemos trabajar. Te agradecemos muchísimo el que hayas compartido con nosotros el trabajo que realizas y algunos ejemplos, ¿no? Que se pueden utilizar en el salón de clases. Gerardo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ale, por la invitación y fue un gusto platicar con ustedes. Perfecto.